Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud. Le agradece una vez más. Esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Pablo Mieres, precandidato a presidente de la República por el Partido Independiente. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, como siempre. Por más que no tiene competencia interna, igual es precandidato porque tiene que cumplir con la formalidad de la Constitución. O sea, si usted no se presenta a la interna, no puede ser precandidato a presidente. Totalmente, y de paso aprovecho y aviso, hay que votar el 30 de junio. Es decir, el Partido Independiente, mucha gente cree que no, pero el Partido Independiente también participa, tenemos listas, así que todos los que están con simpatía por el partido, el 30 de junio háganse un ratito para Y para se elige votar. la máxima autoridad de todos los partidos, que es la Exacto. convención de todos los partidos. Exacto, eso también, y el peso de cada departamento dentro del partido también. Y todas esas cuestiones están formando parte de este debate. Usted ha intentado transmitir la posibilidad de hacer un acuerdo, por lo menos en el área educativa, se ha reunido con varios precandidatos al respecto. No es la primera vez que alguien intenta esto, desde la oposición o mismo desde el gobierno se han firmado pactos y hay fotos por todos lados en el Palacio Legislativo comprometiéndose, entre otros temas, al tema educativo. Lo que sucede después es que por la razón que sea esto no se cumple. ¿Por qué tiene esperanza que esto sea distinto esta vez? Yo tengo esperanza porque hoy existe un ámbito, que es EDUI 21, donde hay gente de todos los partidos, hay gente de todas las experiencias educativas, porque hay académicos, pero también hay gente de pie en tierra, del trabajo cotidiano, docentes de aula, directoras de escuela, en fin, gente que ha elaborado un proyecto que es muy abarcativo, muy completo. Para nosotros es un proyecto que nos satisface. Y entonces eso es una base muy importante. Tengo la esperanza de que esta vez sí. Lo que no me gustaría es firmar un acuerdo formal. Nuestro objetivo es tratar de llegar a un entendimiento. He conversado ya con varios precandidatos y ahora decidimos esperar a que estén los candidatos para retomar la iniciativa y ver si es posible firmar un documento, pero no un documento para la tribuna. Me parece que eso sería terrible. Lo que usted dice es correcto. En el 2010 Mujica armó una serie de grupos de trabajo. Hubo uno que salió muy bien, que fue el de energía, que vale la pena reconocerlo, porque ahí sí se logró una política energética que significó que 5 años después el tema de energía, que era un tema crucial y complejo, salió de la agenda. Pero en educación no, en educación fracasamos. En el 2012 Larrañaga presentó una nueva propuesta de acuerdo educativo, la firmamos, no caminó. En el 2014, en la campaña electoral, hubo un seminario donde yo salí muy entusiasmado, muy esperanzado. En ese momento Filgueira era el representante de Vázquez, después a Filgueira lo pusieron en un lugar secundario y quedó Neto al frente de la educación. Buah, vaya a saber por qué. Lo cierto es que lo que no podríamos es generar una nueva decepción. Por lo tanto, la apuesta es tratemos de hacer un acuerdo en serio y que todos quedemos obligados. No sé si es posible. No hay ninguna herramienta para que se cumpla. Esto no se puede establecer de alguna forma, algo para que se pueda cumplir, para que no quede firme, después no cumple y no pasa nada. La idea sería tratar de avanzar en cuanto a que yo creo que la integración del CODICEN para una reforma educativa debería implicar una representación multipartidaria. Por ejemplo, si yo fuera el presidente, yo no armaría un CODICEN PI. Me parece que hay que armar un CODICEN en donde estén las sensibilidades distintas. Pero eso depende de la voluntad del presidente. Claro. Si el presidente quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Claro, pero de repente... No hay ninguna herramienta para obligar. No, un acuerdo firmado que pudiera... Bueno, se ha firmado, tampoco se ha cumplido. Y bueno, ese es el tema. De todas maneras, yo creo que sería una señal muy buena que los candidatos, ya no los precandidatos, los candidatos de los partidos con representación parlamentaria, firmáramos un acuerdo con contenidos concretos. Si no termina la clásica uruguaya, reformemos la Constitución para que quede ahí y todo el mundo tenga que cumplirlo. Y eso sería muy decepcionante. Y la gente está decepcionada con la política. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en dar pasos que ahonden la insatisfacción, la decepción, la distancia con la política. Me parece que hay que, al contrario, hay que fortalecer esa circunstancia. Hablando de la política, el 8 de junio en un acto el senador Larrañaga, precandidato por el Partido Nacional, dijo que él ve a la oposición pusilánime, que a su vez no está actuando como debe actuar para criticar los prejuicios ideológicos de la izquierda. ¿Usted comparte que la oposición está actuando de esa manera? Lo primero que a mí me gusta siempre... es demasiado tenue, dijo la oposición. A mí me gusta siempre distinguir. La oposición es un concepto que no refiere bien la realidad. Hay oposiciones. Nosotros somos una oposición, el Partido Independiente,
otra es el Partido Nacional, otra es el Partido Colorado, la Unidad Popular es oposición y bien distinta a nosotros y a los partidos tradicionales. Parece que hablar de la oposición es tratar de construir esa idea del gran acuerdo opositor que en realidad... Las familias ideológicas, Sanguinetti, sí, de un lado y del otro. En realidad lo que hay son distintas percepciones. O sea, nosotros queremos un cambio porque este gobierno le ha ido horrible y además no ha tomado las decisiones que tenía que tomar. Prácticamente los mismos problemas agravados por 5 años de demora siguen arriba de la mesa y otros nuevos como el tema del trabajo, nada más ni nada menos. Entonces tenemos una propuesta de cambio. Ahora también tenemos diferencias con los partidos tradicionales y el debate es ese, es decir, vamos a marcar dónde están los puntos de coincidencia que van a ser necesarios entre los distintos partidos, porque nadie va a tener mayoría. Esta vez sí, yo no voy a tener que dedicarle mucho tiempo a hablar contra la mayoría absoluta como dediqué en el 2014. Esto está fuera de discusión. ¿Pero usted se siente tenue, se siente pusilánime frente al gobierno? No, al contrario, yo he sido muy ¿Siente crítico. que no ha combatido los prejuicios ideológicos de la izquierda? Bueno, al contrario, si se quiere, nosotros hemos sido, como venimos de allí, más duros incluso, muchas veces con esos planteos. Y pusilánime nada, nosotros tenemos una propuesta de cambio, hemos planteado los temas arriba de la mesa, no sé a qué se refiere Larrañaga con eso, ¿será referido a su partido? No, la verdad es que no lo sé, pero no nos sentimos comprendidos en la referencia, como tampoco creemos que se pueda hablar de la oposición como un fenómeno homogéneo, ¿no? Hablando de esa oposición, el precandidato también del Partido Nacional, Lacalle Pou, da como una especie de hecho de que si él gana, si él es electo presidente, sería la oposición transformada en gobierno versus el Frente Amplio. O sea que él haría un acuerdo multicolor, como le llama, con toda la oposición, los incluye a ustedes, y el único que aparentemente que haría fuera de eso es el Frente Amplio. ¿Usted comparte esa idea? ¿Lo acompañaría a Lacalle Pou? Yo creo que esas cosas están fuera del debate hoy. Nosotros hemos dicho y hemos resistido, incluso se nos invitó a formar parte del Partido de la Concertación, otra vez, igual que en el 2014. Y dijimos que no. Nosotros somos un partido independiente y hasta el 27 de octubre la clave es cuántos votos tiene el Partido Independiente. Yo creo que realmente el futuro del gobierno del Uruguay y evitar que termine en manos de los extremos depende de cuánto poder tengamos nosotros, que somos el único partido, cuando haya pasado el 30 de junio, el único partido que queda en la frontera entre un bloque y otro somos nosotros. Y cuánta fuerza tengamos es lo que va a hacer que un gobierno que necesariamente va a ser de coalición, porque ningún partido va a poder gobernar solo, no quede preso de la izquierda radical, dogmática, ideologizada, pro Maduro de un lado, o de la derecha nostálgica, autoritaria del otro lado. A ver, póngale nombres. ¿Quién es la izquierda radical? Y bueno, hay sectores del Frente Amplio que ¿Ejemplo? Aplauden a Maduro, hay sectores del MPP, el Partido Comunista, y usted dice que esos dominan el Frente Amplio, dice usted. Cada vez más, me parece que es una cosa muy evidente. Yo me pongo los zapatos de Martínez y digo, si me toca ser candidato presidencial, ¿cómo será la bancada? Ni en el propio Partido Socialista triunfaron los moderados, ahora triunfa el sector más radical, va a tener un problema, va a haber una disonancia. Uno se pregunta a veces si Martínez no es el nuevo Astori del Frente Amplio, es decir, esa figura que termina, más allá de sus convicciones, arrastrada hacia posiciones que no comparte, pero que no puede modificar. O sea, usted dice que Martínez no va a poder mandar si gana. Yo creo que es una pregunta que habría que hacerse. ¿Cómo hace Daniel Martínez si en su propio partido él dice que hay que ser austeros y que hay que evitar golpear con nuevos impuestos? Y Olesker, que es hoy la figura dominante del Partido Socialista, dice que hay que gravar al capital y aumentar los impuestos. Ahí hay o sea, sería un presidente sin poder si gana, dice usted. Sería un presidente con un problema interno dentro de su partido, porque su posición, su discurso, su planteo está, digamos así, a la derecha de lo que va a ser su bancada parlamentaria. O sea que va a tener problemas. Incluso cómo hace para convencer a toda esa barra de que hay que hacer acuerdos con otros para poder gobernar. ¿Tendría que gobernar con la oposición en ese caso? No sé, es una buena pregunta que hay que trasladársela a Martínez. No, usted está analizando a Martínez, por eso. No, hay que trasladársela a Martínez. Pero del otro lado, del otro lado. Si él es presidente, ¿usted lo acompaña con sus votos en algunos proyectos? Y por supuesto. A ver, si son buenos, si son cosas que tienen sentido para el país. ¿La ley de presupuestos se la votaría? No sé, porque no tengo ni idea de cuál sería el presupuesto. No, pero digo, como idea general, más allá del contenido. El Partido Independiente siempre ha tenido esta misma tesis. Si hay una cosa que está bien, no es necesario que formemos parte de una coalición,
podemos, desde nuestra posición en el Parlamento, apoyarlo. Hemos hecho en infinidad de temas y lo seguiríamos haciendo. Pero Porque, por un tema, y más todavía en sí, un país como el que vamos a tener en el 2020, pero que va a por un estar tema muy de responsabilidad, complicado. ¿usted dejaría un país sin presupuesto, sin la ley de presupuesto? Bueno, si el presupuesto es malo... Lo deja sin. Y sí, o sea, nosotros no podemos votar cualquier cosa. El presupuesto tiene que ser responsable. El presupuesto es la ley que marca los 5 años de gobierno. Claro, y fíjese que vamos a tener un país donde el déficit fiscal, como viene el ritmo, en 6 meses creció 1 punto. Del 3.9 se fue al 4.8, prácticamente 1 punto, en 6 meses. Y ya no es un problema del gasto, es un problema de recaudación. O sea, el déficit aumenta ya no solo porque gastamos más de lo que entra, sino porque entra menos de lo que entraba. Gravísimo. ¿Y Astori qué está haciendo? Campaña criticando a los que decimos que este es un problema y no toma medidas. El ministro de Economía. ¿Qué nos va a dejar? 9 meses de no haganolas para no tocar cosas que pueden generar problemas electorales. Y el 1 de marzo el presidente nuevo tiene un gran lío. Por lo tanto, el presupuesto va a tener que ser muy responsable. Y obviamente, si el presupuesto es muy responsable, nosotros podremos estar dispuestos a acompañar. Esa es la izquierda radical y la derecha radical. Y la derecha, en nombres. Y bueno, hay un sector emergente, hay un partido militar. Manini Ríos, su candidato, cuestionó al Poder Judicial en una carta que fue la que terminó determinando su salida de la comandancia en jefe. Entonces uno se preocupa, porque el tema es qué gobierno se arma del otro lado. Y ahí es clave cuánto peso tiene el Partido Independiente. ¿Y dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado hay esa derecha? ¿Usted ve esa derecha? Y sí, yo creo que dentro de los partidos tradicionales estaba, hasta que el surgimiento de Manini Ríos, toda la derecha. Más o menos, hay derecha democrática y hay derecha autoritaria. Pero hoy el Partido Nacional como hay izquierda democrática y izquierda autoritaria. ¿Usted no ve esa derecha en el Partido Nacional y en el Partido Colorado? No, yo creo que puede estar. En el Frente Amplio le identificó a la izquierda radical. Puso puede MPP, estar. Y yo creo que hay sectores, por algo creció Manini Ríos, ¿no? ¿De dónde salen los votos? Seguramente salen de votantes de los partidos tradicionales. Larrañaga, No, Sartori, ¿alguno de esos de la derecha? Sartori me parece un fenómeno rarísimo, muy difícil de clasificar. Obviamente, el pensamiento de la calle Pou, de Larrañaga, como el de Talvi, Sanguinetti, no son pensamientos autoritarios, como el de Daniel Martínez tampoco. Pero usted no ve a ninguno de estos como de derecha. No, sí, probablemente sean derecha, claro, pero hay derecha democrática y derecha autoritaria, la que preocupa, así como, repito, una izquierda que dice que Maduro hay que defenderlo y que defiende su gestión, que yo lo he escuchado de varios dirigentes del Frente Amplio, o una derecha que se pone nostálgica del pasado, me preocupa. Queda claro entonces que usted con el Frente Amplio podría llegar a acordar acompañarlo en un gobierno. No, yo lo que digo es, podemos llegar a votar cosas. Bueno, eso es acompañarlo. A ver, Pérez, nosotros hasta el 27 de octubre somos nosotros. Sí. Y tenemos diferencias, somos una opción de cambio. Sí. O sea que tenemos una crítica fuerte con el continuismo que representa el Frente Amplio. Pero puede ganar el Frente Amplio. Va a haber una elección el 27 de octubre y va a haber una definición del presidente. Ninguno con mayoría propia. Una vez que eso se dilucide, el partido tendrá que evaluar a partir del 27 de octubre qué hace. Lo hacemos siempre y tendremos que tomar una definición. Ahora, una vez que haya un presidente, podremos o no integrar una coalición. No es una definición para el Partido Independiente. Pero no tendría problemas a priori de integrar una coalición con el Frente Amplio. Tendría que haber coincidencias reales, ¿no? Coincidencias efectivas en temas cruciales para nosotros. Ahora le cambio la pregunta. ¿Usted con Manini no haría un acuerdo nunca? Es muy difícil para nosotros. Me parece que hay sectores en las puntas que si tienen poder van a complicar mucho. Con él, el ¿usted futuro descarta gobierno. un acuerdo totalmente? A mí me parece que la opción de Cabildo Abierto es una opción de una derecha que veremos. Vamos a esperar a ver cómo se expresa, pero en términos generales no me veo en una coalición. ¿Y con la calle Pou y Larrañaga no tendría problema tampoco? A ver, en los mismos términos. No hay esa dificultad que tiene que ver con la concepción democrática, digamos. ¿Y que con es Sartori? Distinto, pero eso no significa contenidos, ¿no es cierto? Hay que discutir contenidos. ¿Con Sartori? Yo creo que todo depende de los contenidos y del tono que se plantee después. Pero es un tema para el 28 de octubre. Entonces usted va a estar negociando con quien gane. Es un tema para el 28 de octubre. Va a estar negociando con quien gane. Bueno, no.
o antes de que, porque hay una segunda vuelta en el medio, ¿no? El partido tiene primero que decidir qué hace en la segunda vuelta. Tenemos que reunirnos, la convención, y evaluar. Esta vez usted Y no piensa después, votar en blanco. No sé, tenemos que ver, porque depende de cuál sea la propuesta y cómo se distribuye el voto. Por eso yo siempre digo, el 27 de octubre se juega el futuro del país. Es decir, el 27 de octubre se juega en los próximos 5 años. ¿Cuántos votos tiene cada quien? Y yo lo que digo es que nosotros somos la garantía de un gobierno sensato y con peso hacia el centro, que me parece clave para evitar la grieta en el Uruguay y la confrontación. ¿A Sartori lo acompañaría si es presidente? No tengo idea, porque en realidad no sabemos bien qué es Sartori. Tengo una sorpresa enorme. Me parece que hay mucho de demagógico en las propuestas que plantea. De los 100.000 puestos de trabajo tiene esa onda de te vendo un verso y después vemos cómo lo hacemos. Eso no es mi estilo. Nosotros creemos que tenemos que dar fundamento de las propuestas que se hacen y eso me preocupa. Porque los vicios de la política son la corrupción, el clientelismo y la demagogia. Ese es uno de los vicios de la política. Y cuando uno tira un pelotazo sin fundamentarlo, es demagogia. O sea que exceptuando a Manini y a Sartori, con los demás aparentemente podría llegar a un acuerdo. No lo sé. A ver, no lo sé, porque en realidad hay que ver cómo se distribuyen las cartas. Y otra vez, el gran tema es qué es lo que hay que hacer con el país, primero. Es decir, qué hay que hacer con la educación, con la seguridad, con la economía, con el empleo, seriamente. Y segundo, cómo hay que hacerlo. Y ahí nosotros vamos a ser muy exigentes, porque tiene que ver con la transparencia. Nosotros vamos a exigir comportamientos que tienen que ver con transparencia, eliminación de cargos de confianza, poder al Tribunal de Cuentas para hacerse obedecer, poder y recursos a la JUTEP para que controle. Esas cosas van a ser parte de nuestros condicionamientos. ¿Derogaría el delito de abuso de funciones y crearía el delito de corrupción? Si vamos a tipificar algo en su lugar con mayor especificación, ese es un camino posible. El delito de corrupción. Pero nunca eliminar el delito de abuso de funciones sin ninguna cosa a cambio. ¿Pero le gustaría que exista el delito de corrupción en Uruguay? Y por supuesto, y enriquecimiento ilícito, lo voté en el Senado, estamos esperando que se vote en diputados. ¿Corrupción es solamente si a alguien le crece la plata en el bolsillo? No, corrupción es cuando uno utiliza fondos públicos en beneficio personal. Eso es la definición básica de corrupción para Transparencia Internacional. Es decir, uso de recursos públicos para fines personales. Y eso es una cosa muy amplia. ¿Le crezca el bolsillo o no en dinero? Y no, porque en definitiva, cuando uno usa una tarjeta corporativa que es para gastos corporativos, para gastos personales, seguro que no se enriquece probablemente, pero es corrupción. ¿Y eso usted lo tipificaría como un delito? Ah, sí, claro. Yo creo que sí. Quien haga eso tendría que ir preso. Yo creo que eso forma parte de un debate que está pendiente, y lamentablemente está pendiente, que es la reforma del Código Penal. No del Código de Proceso Penal, del Código Penal. El Código Penal se ha toqueteado mucho en todos estos años y tenemos desproporciones en las penas entre tipos de delitos y hay que rediscutir las tipologías de delitos para actualizarlas. Y ahí el capítulo de delitos contra la administración tiene que ser muy firme, muy claro y muy exigente. Casos muy sonados en este periodo, con ese delito terminarían todos presos. Bueno, y si tiene que terminar presos, que terminen presos. Me parece que esas son las cosas que la gente espera de la política, es decir, que seamos firmes con nosotros mismos. ¿Le invito a una pausa? Un gusto. Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el senador Pablo Mieres, precandidato a presidente de la República por el Partido Independiente. Le recordamos nuestra repetición, viernes 10 de la mañana en Diamante FM 98.7, sábados 11 de la mañana en Televisión Nacional de Uruguay y el horario principal de emisión de Quién es quién, jueves 22:30 horas a través de Televisión Nacional de Uruguay. Pausa y continuamos en Quién es quién.